En el funeral de mi padre, mi madrastra dijo, no eres su hija, así que no esperes ninguna herencia. Me quedé conmocionada cuando mi madrastra me enseñó los documentos y el abogado lo confirmó. Sola en casa, miré las fotos de mi abuela, y lo que vi allí reveló toda la verdad. Mi nombre es Olivia Garrison y 2 meses después de enterrar al único padre que he conocido, me encontraba en un tribunal sosteniendo la verdad como un arma. Le entregué los documentos de adopción falsificados al juez, miré fijamente a mi madrastra, Linda, y dije, falsificaste esto para borrarme, pero desenterré lo que tú enterraste. Antes de llevarlos de vuelta a donde todo comenzó, justo al borde de ese ataúd, díganme desde dónde están viendo esto en los comentarios de abajo. Esta historia es para cualquiera que alguna vez haya sido engañado por su propia familia. Abróchense los cinturones. Dicen que el duelo es como una ola. Pero para mí, fue más como un puñetazo en el pecho, seguido de una lenta asfixia. Todavía estaba recuperándome de la pérdida de mi padre, el hombre que me crió, me enseñó a andar en bicicleta, a comer pastel de melocotón a escondidas antes de la cena y a conducir en una noche lluviosa de Atlanta. El hombre que me llamaba su niñita en cada uno de mis cumpleaños, sin falta. Así que, cuando estaba allí de pie en la funeraria llena de bancos de la iglesia bautista de Westwood, agarrando un pañuelo húmedo en una mano y la corbata favorita de mi padre en la otra, no tenía idea de que la verdadera muerte que estaría lamentando era algo completamente diferente. No el amor, no la sangre, sino la ilusión de familia. La iglesia estaba en silencio pero tensa, como si todos hubieran venido más por el espectáculo que por el servicio. Mi madrastra, Linda, estaba de pie cerca del frente con mis hermanastros, Grant y Miranda, que no habían derramado ni una sola lágrima. Estaba mirando el ataúd cuando sentí un tirón brusco en mi codo. No parezcas tan desconsolada, siseó lo suficientemente bajo como para que solo yo pudiera oír. Ni siquiera eres su hija, así que no esperes ni un centavo. Se me cortó la respiración. ¿Qué? No respondió. Simplemente me metió un sobre de manila en las manos con unas uñas rojas que brillaban como garras lacadas. Dentro, doblados y ya arrugados por los bordes, había papeles de adopción, firmados, fechados, sellados, con mi nombre en ellos. Me miró directamente a la cara con una media sonrisa. Puede que quieras sentarte para lo que viene ahora. Antes de que pudiera responder, el señor Greaves, el abogado de la familia, se adelantó cerca del púlpito como si fuera parte del programa del funeral. Con el permiso de la familia, dijo, con una voz suave como el mármol, leeré una breve declaración del patrimonio. Todavía no tenía idea de lo que estaba pasando. Miré a mi alrededor, confundida. Seguramente este no era el momento. Pero Linda le hizo un gesto con la cabeza como si estuviera dirigiendo una junta directiva corporativa, no un funeral. El señor Greaves se aclaró la garganta y comenzó. El patrimonio de William Garrison se transfiere por la presente a sus hijos legales, Grant y Miranda Garrison, debido al estatus de Olivia Garrison como hija no biológica y basándose en la documentación adjunta. Ella no tiene derecho a la herencia. Sentí que la habitación se inclinaba. La gente se giró. Comenzaron los susurros. Intenté hablar, pero no me salió nada. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. El aire había sido succionado de la habitación. Espera, ¿qué? Mi voz era apenas audible. Linda se volvió hacia la multitud reunida e hizo un espectáculo al poner su brazo alrededor de Grant. Él amaba a Olivia, claro, pero legalmente, ella no era suya. Todo está aquí. Claro como el día. El señor Greaves añadió, los papeles han sido verificados. Su tono era puramente profesional, frío, distante, como si yo fuera una cláusula en una hoja de cálculo. Algunas cabezas se volvieron hacia mí, la lástima y la curiosidad se mezclaban como un perfume barato. Grant ya estaba hablando de lo que haría con el corbete de papá. Miranda sonreía. Yo seguía de pie, todavía sosteniendo ese sobre de manila con los dedos temblorosos. Él me llamaba su hija, logré decir, pero nadie estaba escuchando. El cuerpo de mi padre estaba a 6 pies de distancia en un ataúd sellado, y aún así, de alguna manera me sentía más invisible que él. La humillación se hinchó en mi pecho. Volví a mirar a Linda, que se inclinó lo suficiente como para oler su perfume, cítrico y penetrante. Solo fuiste un proyecto, un sustituto, susurró, apenas moviendo los labios.
Ahora que él se ha ido, tú también te vas. Y luego se dio la vuelta como si yo ya estuviera enterrada también. Más tarde esa noche, repetiría ese momento una y otra vez, tratando de encontrar la grieta donde la realidad se partió. Pero en ese momento, todo lo que podía hacer era quedarme quieta, rodeada de personas que de repente me veían como una extraña. El hombre al que había llamado papá se había ido, y aparentemente también mi lugar en su mundo. El apartamento estaba demasiado silencioso cuando llegué a casa. Dejé caer mi abrigo sobre la silla de la cocina, me quité los zapatos sin molestarme en alinearlos y me dejé caer al suelo como si mis huesos se hubieran convertido en arena. El sobre de Manila que Linda me había metido en las manos ahora estaba en la alfombra a mi lado, como si me hubiera seguido a casa para terminar el trabajo que empezó en el funeral. Los papeles de dentro estaban esparcidos como las piezas de un rompecabezas en el que no creía. Mi nombre estaba allí, escrito en negrita en letras legales, Olivia Dawn Garrison. Luego, debajo, adopción finalizada el 2 de marzo de 1998. Yo tenía 7 años ese año. Traté de recordar algo de esa época, un juzgado, una conversación, cualquier cosa. Pero todo lo que podía oír en mi cabeza era su voz. Siempre serás mi niñita. Alcancé el decreto de adopción de nuevo, releyéndolo por cuarta, no, quinta vez. Mis dedos temblaban, no solo por la emoción, sino por el profundo escalofrío de duda que había comenzado a instalarse en mí como agua fría en mis pulmones. ¿Y si es verdad? Me froté la sien, parpadeando contra el brillo agudo de la lámpara de mi escritorio. El suave zumbido del refrigerador en el fondo era el único sonido, y se sentía ensordecedor. El duelo ya era suficiente. Pero la traición, eso era algo completamente diferente. Cuando llamaron a la puerta, me sobresalté. Por un segundo, pensé que quizás Linda me había seguido, que había venido a retorcer más el cuchillo. Pero entonces oí una voz familiar a través de la puerta. Liv, soy yo. Abre. Jessica, mi mejor amiga desde la universidad, el tipo de persona que podía sentir un colapso a través de las paredes. Abrí la puerta y allí estaba ella, en leggings y una sudadera con capucha, sosteniendo 2 tazas de café y con esa cara sensata que siempre me hacía sentir que podía volver a respirar. Oh, cariño, dijo en el segundo en que vio mi cara. Entró como si perteneciera allí porque, sinceramente, siempre había sido así. Puso los cafés en la mesa y se dejó caer a mi lado en la alfombra sin preguntar. Sus ojos escanearon los papeles esparcidos antes de que yo siquiera comenzara a explicar. Linda me entregó esto en el funeral. Delante de todos, dije, con la voz rota. Luego, el señor Greaves leyó una declaración que básicamente decía que no soy la hija de mi padre y que no recibiré nada. Jessica levantó una ceja. Te entregó documentos legales en el funeral de tu padre. Solté una risa hueca. Justo después de que cerraran el ataúd. Era como si estuviera esperando el último clavo antes de lanzar el primer puñetazo. Jessica no dijo nada por un momento. Simplemente miró los papeles de adopción, luego de nuevo a mí. ¿Y le crees? Dudé. Tenía documentos, y el abogado la respaldó. Jessica se inclinó hacia adelante, recogió uno de los papeles y lo giró en sus manos como si estuviera estudiando un bolso de diseñador falso en un mercadillo. Olivia, ¿de verdad crees que un hombre que te llamaba su niñita cada vez que te veía, que mantuvo tu arte de macarrones en la pared de su oficina hasta que estuviste en la universidad, te adoptaría en secreto y nunca diría una palabra? Tragué saliva. No tiene sentido, susurré. Pero ¿y si es verdad, y si yo era de otra persona, y si él lo sabía y nunca me lo dijo? Jessica me miró directamente a los ojos. No, no me lo creo, y tú tampoco deberías. No hasta que hayamos visto a dónde lleva realmente este rastro de papel. La miré fijamente. ¿Crees que los documentos son falsos? Creo que Linda es una serpiente con tacones, dijo sin dudar. Y creo que el duelo hace que la gente haga cosas feas, pero ella siempre se ha sentido amenazada por ti. Parpadeé. ¿Por mí? ¿Por qué? Porque te amaba más a ti, dijo Jessica simplemente. Y ella lo sabía. Eso hizo que algo se retorciera en mi pecho. Miré la foto en mi mesita de noche, una foto de mi graduación universitaria.
Papá tenía su brazo envuelto a mi alrededor como si yo fuera el centro del universo. El dolor en mis costillas se agudizó. ¿Qué hago ahora?, pregunté en voz baja. Jessica no perdió el ritmo. Empezamos a cavar. Si hay verdad en esto, la encontraremos. Y si hay una mentira, continuó, sus ojos entrecerrándose hacia los papeles, entonces lo quemaremos todo, ladrillo por ladrillo. Asentí lentamente, mis manos aún agarrando el borde del decreto de adopción. En algún lugar profundo de mi interior, algo estaba cambiando. No exactamente esperanza, todavía no. Pero el peso de la impotencia había comenzado a moverse un poco. Jessica tomó una de las tazas de café y me la pasó. Vamos a resolver esto, Liv. Un documento, un recuerdo, un paso a la vez. Y por primera vez desde el funeral, le creí. El coche estaba en silencio, excepto por el suave zumbido de la calefacción y el siseo ocasional de los neumáticos sobre la carretera húmeda por la lluvia. Jessica estaba sentada a mi lado, hojeando una carpeta de Manila, ocasionalmente tecleando algo en su teléfono. Mantuve mis ojos en la autopista, los nudillos blancos en el volante. ¿Estás bien?, preguntó, sin levantar la vista. No, dije, pero lo estoy haciendo de todos modos. Eso le valió un pequeño asentimiento de su parte. Apoyo sin presión. Ese era su don. La dirección estaba anotada en la esquina del decreto de adopción. Ope Haven Home, 223 Longmeadow Road. La había mirado fijamente durante horas antes de decidir finalmente que tenía que verlo por mí misma. Necesitaba saber si existía, si alguna vez existió. Ope Haven, repitió Jessica. Suena como un lugar al que envían a los huérfanos en las novelas victorianas. Sonreí a pesar de mí misma. O un centro de rehabilitación que también vende bombas de baño. Ella sonrió. Exactamente, ¿estás segura de que todavía existe? Solo hay una forma de averiguarlo. Salimos de la autopista y seguimos una carretera de 2 carriles agrietada, bordeada de maleza crecida y postes de valla oxidados. El GPS se había quedado en silencio 3 millas atrás, y no había otro coche a la vista. Seguí mirando la página impresa con la dirección en el asiento del pasajero, como si las palabras fueran a reorganizarse y ofrecerme una salida, pero no lo hicieron. Jessica ajustó la calefacción, frotándose las manos. ¿Recuerdas haber estado aquí alguna vez? Algo, una señal, un edificio. Negué con la cabeza. Tenía 7 años cuando esos papeles dicen que ocurrió la adopción. Pero todo lo que recuerdo es vivir con papá. Nada antes de eso. Ni flashbacks, ni fotos antiguas, solo fiestas de cumpleaños con globos en forma de dinosaurios y sus terribles panqueques los sábados. Jessica hizo una pausa. Liv, ¿alguna vez has considerado que tal vez no te adoptó? Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Me miró con cuidado. ¿Y si Linda se lo inventó, como si falsificara la documentación, y si este lugar nunca tuvo nada que ver contigo? No respondí. No quería decirlo en voz alta, la idea me había perseguido desde el momento en que Linda me metió esos documentos en las manos. O nunca fui suya, o lo fui, y alguien estaba tratando de borrarme. Ambas opciones dolían. Giré en la última carretera que figuraba en el mapa impreso. Apenas estaba pavimentada, llena de baches y serpenteaba entre árboles nudosos que parecían inclinarse hacia adentro como si trataran de ocultar lo que había al final. Allí, Jessica se inclinó hacia adelante, señalando a través del parabrisas. Una valla de tela metálica oxidada se erguía torcida a través de un terreno de grava. Detrás, parcialmente oculta por zarzas y enredaderas, había un edificio, o lo que quedaba de él. El techo se había derrumbado. Un lado estaba ennegrecido por el fuego, sus ventanas abiertas como bocas a medio grito. Los escalones de la entrada se desmoronaban en un porche hundido y sobre él, apenas visibles bajo capas de grafiti, estaban las letras desvaídas, Ope Haven Home. Aparqué el coche lentamente, con el motor al ralentí. Jessica dejó escapar un largo suspiro. Bueno, definitivamente es real. O lo fue, susurré. Salimos, nuestras botas crujiendo sobre la grava y las hojas mojadas. Un viento frío me atravesó el abrigo, pero apenas lo sentí. La puerta estaba abierta.
La empujé a un lado y entramos en la propiedad. El suelo chapoteaba bajo nuestros pies, empapado por la tormenta de anoche. De cerca, el edificio estaba aún peor. Paredes enteras se habían derrumbado, con vigas que sobresalían como huesos rotos. La mayoría de los grafitis eran tonterías, firmas, insultos, símbolos, pero alguien había pintado un corazón roto en rojo sobre la entrada. Debajo, una sola palabra: abandonado. Jessica dio un paso lento hacia atrás. Vale, este lugar me da vibras de película de terror. No me gusta. No respondí. Avancé, pasando por encima de ladrillos y periódicos empapados. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino de algo más parecido al duelo. ¿Y si este era realmente el lugar donde terminó mi vida antes de papá? ¿Y si aquí fue donde me dejaron, olvidada, hasta que él vino a recogerme? Me paré en la puerta en ruinas, tratando de imaginarme aquí, pequeña, sola. No vino nada. Solo el sonido del agua goteando y el silbido hueco del viento a través de las ventanas rotas. Jessica se acercó a mi lado, ajustándose la chaqueta. Se ha ido, Liv. Fuera lo que fuese, se ha ido. Asentí, sin confiar en mi voz para hablar. Pero eso no significa que la historia termine aquí, añadió suavemente. En todo caso, esto demuestra que algo raro está pasando. ¿Por qué si de aquí es de donde vino tu adopción, dónde están los registros, quién los firmó, dónde está el rastro? Miré a mi alrededor de nuevo, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ofrecer una pista. Pero todo lo que vi fueron paredes derrumbadas, ceniza y podredumbre. No lo sé, dije en voz baja. Pero no me parece bien. Jessica se acercó y me apretó el brazo. Entonces seguiremos cavando. Si Linda está mintiendo, encontraremos pruebas. Si no lo está, al menos tendrás la verdad. De cualquier manera, ya no estarás a oscuras. Asentí, con los ojos todavía fijos en las ruinas. Fuera lo que fuese Ope Haven, ya no era un refugio. Pero era el primer paso para descubrir quién era yo realmente. Estaba mirando por la ventana de mi apartamento, tomando una segunda taza de café negro que hacía tiempo que se había enfriado. El cielo exterior era plano y gris, a juego con cómo me sentía por dentro. Se suponía que iba a haber una tormenta esta noche, pero no tenía idea de que una ya había llegado a mi pecho. Fue entonces cuando lo vi. Mark, mi hermanastro, el menor de los dos herederos de oro, saliendo del camino de entrada de la finca de nuestro padre en la posesión más preciada de papá, el Corvette Stingray rojo cereza de 1968, el coche en el que papá solo me dejaba sentarme durante las vacaciones. El que mantenía cubierto como una reliquia, pulido cada domingo como si fuera sagrado. Ahora era de Mark. Lo aceleró una vez antes de salir a toda velocidad como si llegara tarde a una fiesta de fraternidad. Sin reverencia, sin gratitud, solo las llaves en la mano y una sonrisa de suficiencia en su rostro. Me levanté tan rápido que volqué mi café. Ese coche se suponía que era un recuerdo. No un juguete, no un premio en el pequeño y enfermo juego de herencia de Linda. Algo dentro de mí se rompió. Cogí mi abrigo, mis llaves y el sobre con los papeles de adopción que no se habían separado de mi lado desde el funeral. No le dije a Jessica que iba a ir. Ni siquiera tenía un plan. Solo un pensamiento en bucle en mi cabeza. Quiero lo que es mío, aunque sea solo una foto, un suéter, un trozo de él. Algo que ella no envenenó. La finca se veía diferente ahora, hueca, como si el alma se hubiera ido con papá. Las luces del porche estaban apagadas. El césped, una vez inmaculado, tenía algunas hojas sueltas. Toqué el timbre. Linda abrió la puerta con una bata de seda y una copa de vino en la mano, como si hubiera estado esperando que alguien interrumpiera su arrogancia. Vaya, si no es el fantasma de la familia, dijo, sin moverse un centímetro. ¿Has venido a atormentar el resto de los muebles? No respondí. Entrecerró los ojos. Tienes 5 minutos, Olivia. Eso es todo. O llamo a la policía. Genial, dije, pasando a su lado antes de que pudiera bloquearme. No necesitaré 6. Resopló detrás de mí, siguiéndome de cerca como un guardia de seguridad de centro comercial. Todo lo que te lleves será inventariado.
Si te veo guardar siquiera un clip. No estoy aquí por tu platería, Linda. Me moví rápidamente por la sala de estar, dirigiéndome hacia el estudio. El espacio de papá. El aire olía débilmente a cedro y a cera de limón, como siempre. El sillón de cuero que amaba todavía estaba junto a la chimenea. Sus libros estaban intactos. Y entonces lo vi, metido a medias debajo de la mesa de café. Un álbum de fotos azul descolorido, del tipo que solo mi abuela guardaba, grande, voluminoso, con bordes de cuero gastados y un cierre roto. Debió de haberse caído del armario la última vez que limpiaron. Me agaché para recogerlo, y al levantarme, el álbum se me resbaló de los dedos y cayó abierto sobre la alfombra. Las fotos se desparramaron, docenas de ellas. Papá de niño, la abuela en la playa. Una foto espontánea mía, quizás de 5 años, dormida sobre su pecho en una hamaca. Entonces la vi. Una foto de playa en blanco y negro de los años 50. Mi abuela en un traje de baño retro, riéndose de algo fuera de cámara. Su hombro estaba girado lo suficiente como para mostrar una marca de nacimiento oscura y de forma extraña en la parte posterior de su omóplato. Me quedé mirando. Esa misma forma, una línea curva como un signo de interrogación, estaba en mi propio hombro, una marca que había tenido desde que nací. Mi dermatólogo una vez la llamó familiar, pero nadie más la tenía. Nadie que hubiera visto hasta ahora. Mis manos temblaron ligeramente mientras recogía la foto. Ella también la tenía, susurré. ¿Qué? Ladró Linda desde el pasillo. Nada, dije rápidamente, volviendo a meter la foto en el álbum, con el corazón latiendo en mis oídos. Una chispa de algo, furia quizás, o adrenalina, surgió dentro de mí. Si esa marca era de su familia, entonces quizás yo también lo era. Y si eso era cierto, entonces esos papeles de adopción valían tanto como el vino en el que Linda se ahogaba. Me erguí. Te queda un minuto, espetó Linda. Ya he terminado, dije, dirigiéndome a la puerta, agarrando el álbum como si fuera un salvavidas. Eso es todo lo que necesitaba. No me detuvo. Probablemente pensó que me había llevado un viejo álbum de recortes por sentimentalismo. Pero mientras subía a mi coche y cerraba la puerta, no podía dejar de mirar esa foto. Mi abuela, su marca de nacimiento, mi marca, y una posibilidad que no se había atrevido a mostrarse hasta ahora. Si compartía sangre con ella, entonces compartía sangre con él. No sabía qué iba a hacer a continuación. Pero por primera vez en días, sabía por qué tenía que seguir adelante. De vuelta en casa, el peso del álbum de fotos en mi regazo se sentía más pesado de lo que sus páginas podían explicar. Me senté con las piernas cruzadas en el suelo de mi habitación. El resto del mundo quedaba fuera gracias a las cortinas corridas y al bajo zumbido de un calefactor junto a la ventana. La casa estaba en calma, pero mi mente era todo lo contrario. La cubierta gastada del álbum crujió cuando lo abrí de nuevo, lenta y deliberadamente, como si estuviera entrando en algo sagrado. No había tocado esto desde que era adolescente, cuando la familia significaba consuelo, no preguntas. Pasé cada página suavemente. Las fundas de plástico crujían al pasar por décadas de recuerdos familiares. Mañanas de Navidad, pasteles de cumpleaños, Polaroids descoloridas de papá ayudándome a construir una casa en el árbol cuando tenía 10 años. Pero mis dedos se detuvieron cuando llegué a la foto. Esa foto. La abuela Vivian en la playa, con los dedos de los pies en la arena, riéndose de alguien fuera de cámara. Parecía tan joven, tan radiante sin esfuerzo, sus rizos oscuros recogidos bajo un amplio sombrero de paja. Pero mis ojos no estaban en su rostro. Estaban en su hombro, el izquierdo, expuesto por un traje de baño de cuello Holte. Allí estaba, una marca curva y oscura justo debajo del hueso. Mismo tamaño, misma forma, mismo lugar. Lentamente, me alcancé el hombro, bajé el tirante de mi camiseta y me giré lo suficiente para mirarme en el espejo. Allí estaba en mí, también. Una marca de nacimiento en forma de media luna que siempre había asumido que era simplemente aleatoria. No era aleatoria. Esa es mi marca, susurré. Mis dedos se cernieron justo encima de la foto, trazando la línea de su hombro. Mi corazón latía en mi pecho como si me suplicara que despertara. Esto no podía ser una coincidencia.
Cogí mi teléfono, saqué una foto de la foto antigua, luego me hice un selfie de mi propio hombro para comparar, las alineé una al lado de la otra, idénticas, misma forma, misma ubicación. Una huella dactilar biológica transmitida como un secreto. Me recosté contra la pared, mirando al techo. Si la abuela Vivien tenía la marca y yo la tenía, eso significaba que ella y yo estábamos conectadas por sangre, y ella era la madre de papá. Me incliné hacia adelante, las piezas encajando más rápido ahora. Si la abuela era mi abuela biológica, ¿cómo podía no ser yo la hija de papá? El papel de adopción decía lo contrario. Pero esta marca de nacimiento no mentía. Abrí mi portátil y escribí en la barra de búsqueda, ¿son hereditarias las marcas de nacimiento? Aparecieron docenas de resultados. Revistas médicas, artículos, foros de padres. Hice clic en ellos, escaneando. Algunas marcas de nacimiento, especialmente las pigmentadas, pueden ser hereditarias. La ubicación y la forma pueden repetirse a través de las generaciones. Me recliné, se me puso la piel de gallina. Si Linda falsificó los documentos, si de alguna manera consiguió que se falsificaran estos papeles, eso lo explicaría todo. La repentina revelación en el funeral, el momento, la cruel entrega. El señor Greaves había dicho que los documentos eran auténticos. Pero quizás no había mirado lo suficientemente de cerca. Abrí una nueva búsqueda. Perito calígrafo Atlanta, investigador privado. Todavía no sabía qué estaba buscando, pero sabía que esto no había terminado. Ni de lejos. La marca de nacimiento no era solo una prueba de algo físico. Era la prueba de una mentira. Había creído que fui abandonada. Ilegítima. Un error acogido por piedad. Pero ahora veía el primer hilo desmoronarse. Esto ya no era sobre la pérdida. Era sobre el robo. Linda había robado algo. Mi lugar, mi nombre, mi verdad, y yo iba a recuperarlo. No por el dinero. No por la casa o el coche o el patrimonio, por él. Porque si yo era su hija, tenía todo el derecho a llorarlo en voz alta. No más silencio. No más dejar que Linda reescribiera el final. Cerré el álbum lentamente y lo puse a mi lado como si fuera un artefacto sagrado, porque quizás lo era. Todavía no sabía cómo iba a demostrarlo, pero sabía exactamente por dónde empezar. La oficina olía a papel viejo y cuero gastado, reconfortante de una extraña manera institucional. Me senté en una silla verde que chirriaba frente a un escritorio cubierto de lupas, lámparas ultravioleta y montones de carpetas de Manila que claramente habían visto décadas de secretos. Garrison, dijo el hombre frente a mí, ajustándose sus gafas de carey. No suelo aceptar a gente sin cita previa, pero su mensaje me llamó la atención. Le ofrecí una sonrisa nerviosa. No estaba segura de si debía llamar primero o simplemente aparecer con una carpeta llena de mentiras. Eso le provocó una breve risa. Bueno, ha venido al lugar correcto, entonces. Echemos un vistazo al niño problemático. Se estiró sobre el escritorio y le entregué el sobre, el que Linda prácticamente me había arrojado a las manos después del funeral de papá. Lo abrió como si estuviera desactivando una bomba. Necesito saber si estos son reales, dije en voz baja. Papeles de adopción, supuestamente de 1998. Dicen que no soy la hija biológica de mi padre, que fui adoptada de un orfanato ahora desaparecido. Pero dudé, saqué mi teléfono y lo deslicé sobre el escritorio. La pantalla mostraba la comparación de fotos, la marca de nacimiento de mi abuela y la mía. Hay pruebas que sugieren lo contrario. Miró la pantalla un instante más de lo que esperaba. Luego, de nuevo a los papeles en su mano. Ya veo, murmuró. Luego, para mi sorpresa, sonrió levemente. Señorita Garrison, llevo haciendo esto 37 años. Se sorprendería de cuánta gente cree que puede engañar al papel. Puso la primera página bajo una luz plana y encendió la lámpara ultravioleta. La habitación se tiñó de un tranquilo resplandor azul. Mi corazón latió con fuerza mientras él se inclinaba, sosteniendo una lupa en una mano y un lápiz en la otra. Esperé y esperé. El silencio se sentía como estática acumulándose en el aire. Inclinó ligeramente la cabeza, frunciendo el ceño. Como en,
bueno, o, malo? Pregunté, tratando de mantener la calma. No levantó la vista. Elecciones interesantes. Luego acercó más el papel, señaló una firma tenue en la parte inferior. Esta tinta es demasiado fresca para 1998. La edad del pigmento no coincide con la fecha del sello. Ni de lejos. Probablemente impresa en los últimos 5 años. Parpadeé. Entonces, son falsos. Falsificaciones muy inteligentes, dijo, asintiendo. Pero sí, falsos. Se me escapó el aliento de golpe. No estaba segura de si iba a reír o a llorar. Mintió, susurré. Realmente mintió. Falsificó documentos legales en su funeral para dejarme fuera. El señor de Axe se recostó, observándome. Ocurre más de lo que cree. Pero esto no es trabajo de aficionados. Alguien sabía cómo superponer sellos, envejecer los bordes, incluso replicar un sello, pero ¿sabe qué la delató? Señaló la fuente. Este tipo de letra ni siquiera se usaba hasta 2007. Un pequeño detalle, pero uno muy revelador. Miré los papeles como si me hubieran traicionado personalmente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Prepararé un informe completo, dijo, con un desglose detallado de cada inconsistencia, origen del papel, análisis de la tinta, edad del sello, superposición de la firma. Tendrá algo sólido en sus manos para el final de la semana. Admisible si se llega a eso. Admisible, tribunal, herencia, el nombre de mi padre. Sentí que la sangre me subía a los oídos. Señorita Garrison, dijo ahora con más suavidad, no sé qué esperaba ganar su madrastra, pero si esto fue un intento de borrarla, fracasó estrepitosamente. Se me hizo un nudo en la garganta. Asentí. Gracias. Solo necesitaba que alguien lo dijera, que confirmara que no estaba loca. No lo está, dijo, guardando los papeles en una carpeta segura. Es la hija de un hombre que claramente la amaba. Alguien simplemente quería que ese amor pareciera menos permanente sobre el papel. Me levanté, con las piernas temblorosas, pero más firmes de lo que habían estado en semanas. Mientras me entregaba un recibo y una tarjeta de visita, añadió, por cierto, la gente no falsifica papeles de adopción a menos que haya mucho dinero en juego. Me detuve en la puerta. Lo hay. Asintió una vez. Entonces, prepárese. Si alguien está dispuesto a cometer una falsificación, probablemente no ha terminado de mentir todavía. Salí al aire frío de principios de primavera con el tipo de claridad que solo llega después de semanas en la oscuridad. Linda había mentido, y finalmente estaba empezando a construir la verdad con pruebas. La comisaría de Atlanta no era lo que esperaba. Era más tranquila. Sin gritos, sin el tecleo dramático de los teclados, solo un zumbido de tensión silenciosa y el ocasional timbre de un teléfono. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente sobre mi cabeza. Me senté en una silla de plástico rígida frente a una mujer cuya expresión no revelaba absolutamente nada. La detective Mara Brooks, de unos 40 años, camisa planchada, mangas remangadas lo justo para mostrar que hacía las cosas. Sus ojos, oscuros, claros, se posaron en mí como si estuviera estudiando un archivo, incluso antes de tocar el que tenía delante. Le pasé el sobre por encima del escritorio. Aquí está todo. Los papeles de adopción falsificados y un análisis forense completo del señor de Axe, dije, tratando de mantener la voz firme. Es un perito calígrafo certificado con más de 30 años de experiencia. No respondió de inmediato. Simplemente abrió el archivo y comenzó a leer en un silencio que me picaba la piel. Me senté quieta, con los dedos entrelazados firmemente en mi regazo. El peso de todo me golpeó de nuevo. Qué surrealista era estar aquí, en una comisaría, denunciando a mi propia madrastra. Pero no podía echarme atrás ahora. Había llegado hasta aquí. Después de unos minutos, Mara dejó escapar un lento suspiro por la nariz. De Axe sabe lo que hace, murmuró, pasando a la página que mostraba el análisis de la tinta, el papel no coincidente y el revelador error en el tipo de letra. Estos no son documentos originales. Tragué saliva. Entonces, ¿lo falsificó? ¿Es suficiente para abrir un caso?
Mara se recostó en su silla y finalmente me miró a los ojos. Si este informe se sostiene, y tengo todas las razones para creer que lo hará, entonces sí, esto es fraude criminal. ¿Y si estos documentos se usaron para interferir con una herencia legal?, silbó suavemente. Su madrastra está en un gran problema. Una extraña mezcla de alivio y miedo me recorrió. No quería creerlo, dije en voz baja. Pero me metió esos papeles en las manos en el funeral de mi padre. Delante de todos dijo que no era su hija, que no recibiría ni un centavo. El rostro de Mara no se suavizó, pero asintió ligeramente, una señal de que entendía. Y dice que su padre nunca le dijo nada sobre ser adoptada. Nunca. Ni una sola vez. Y tengo una marca de nacimiento idéntica a la de mi abuela. Creo que esa documentación fue un encubrimiento, una forma de desheredarme. Parece que podría tener razón, dijo, garabateando una nota en su libreta. Necesitaré hablar directamente con el señor de Axe. Luego llevaré esto a la oficina del fiscal del distrito. Su bolígrafo se detuvo. Pero Olivia, añadió, su tono agudizándose ligeramente, necesito advertirle. Casos como este, se complican. Familia, dinero, muerte. La gente hace cosas estúpidas cuando cree que nadie está mirando. Así que, si hay más debajo de la superficie, va a salir a la luz. Y puede que no sea bonito. Asentí. No busco venganza. Solo quiero la verdad. Me estudió por un segundo más, luego cerró el archivo y se puso de pie. Muy bien, empecemos. Estaba preparándote cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesté, pero algo en mi instinto me dijo que lo hiciera. Olivia Garrison, preguntó la voz al otro lado. Sí. Soy la detective Brooks. Quizás quiera sentarse. No me senté. Agarré el borde de la encimera con tanta fuerza que me dolieron los dedos. ¿Qué pasa? Hubo una pausa en la línea, demasiado larga. Ejecutamos una orden de registro esta mañana. En el despacho del abogado de su madrastra, Benjamin Royce. Parpadeé. Espere, Royce, el abogado de la familia, el que estaba junto a su madrastra durante el funeral leyendo. Sí. Teníamos razones para creer que estaba involucrado en la ocultación de documentos legales relevantes para el patrimonio de su padre. Se me secó la boca. ¿Encontraron algo? Otro instante. Recuperamos un testamento legítimo, notariado y fechado, sellado en un sobre y escondido dentro de un panel falso en el gabinete de la oficina de Royce. No podía respirar. Y, susurré. Y la nombra a usted, dijo. Como la única heredera. Las palabras no aterrizaron de inmediato. Llegaron en fragmentos, como cristales rotos. Única heredera, testamento, oculto. Me lo dejó todo a mí, dije, aturdida. Dijo mi padre, dijo por qué. Hay una carta manuscrita adjunta. Aún no la hemos autenticado, pero está en el mismo sobre. Por el tono, parece que actualizó el testamento poco después de su última estancia en el hospital. Me apoyé contra la pared. Así que, ella lo sabía. Linda lo sabía. Creemos que sí, dijo Mara. Pero aquí está el problema. Usted tenía derecho legal a ver este testamento tras su muerte. Royce estaba obligado a presentarlo al Tribunal de Sucesiones. En su lugar, lo enterró. Literalmente. Cerré los ojos. Tenía el pecho apretado. La ira y el duelo se arremolinaban en igual medida. Todo este tiempo pensé que me habían borrado. Pero mi padre, él no me había olvidado. Trató de protegerme. Confió en las personas equivocadas. ¿Por qué haría Royce esto?, pregunté. Fue solo por Linda. Difícil de decir en este momento, respondió. Pudo haber sido un incentivo financiero. Pudo haber sido presión. Pero Olivia, el caso se ha vuelto mucho más complicado. Tragué saliva. ¿Más complicado cómo? Hubo una pausa, luego un sutil cambio en su voz. Una cautela que no había oído antes.
Cuando la gente empieza a esconder testamentos, falsificar documentos legales y robar patrimonios, las cosas escalan rápidamente. Royce ya está hablando, tratando de salvarse. Y basándonos en lo que ha dicho hasta ahora, su madrastra pudo haber tenido ayuda de más personas que solo él. Se me revolvió el estómago. ¿Cómo quién? Estamos investigando la implicación de sus hermanastros, su sospecha de que estaban al tanto del testamento, posiblemente incluso ayudaron a presionar a Royce para que lo ocultara. No, susurré, pero sabía que no era cierto. Los había visto sonreír con suficiencia en el funeral, había visto a Mark conducir el Corvette como si ya fuera su derecho de nacimiento. Ellos lo sabían, dije, con voz baja. No puedo confirmarlo todavía. Pero Olivia, añadió Mara, con voz firme, ahora, esto ya no es solo sobre la sucesión. Es fraude, conspiración, posiblemente obstrucción. Y si lo que Royce nos dio se confirma, su madrastra podría enfrentarse a una pena de prisión. Dejé que las palabras se asentaran sobre mí como una lluvia fría. ¿Debería preocuparme?, pregunté en voz baja. Hubo un silencio. Creo que debería tener cuidado, dijo, porque si saben que esto se está desmoronando, puede que no se rindan en silencio. El juzgado olía débilmente a polvo y a nervios. Me senté cerca del frente de la sala, en el lado del demandante, con las manos entrelazadas con fuerza en mi regazo, una fina capa de sudor pegada a mis palmas. No importaba cuánto me dijera a mí misma que estaba lista. Mi corazón seguía acelerado, latiendo como una advertencia. Las puertas dobles crujieron al abrirse detrás de mí. No me giré. No tenía por qué hacerlo. Podía sentir su entrada como una caída en la presión barométrica. Linda entró primero, sus tacones resonando secamente contra el suelo de baldosas, vestida con un traje de falda azul marino demasiado pulcro para la mañana. Sus pendientes de perlas brillaban bajo las luces fluorescentes como pequeños dientes. Sus dos hijos, Mark y Miranda, la flanqueaban como guardaespaldas, igualmente demasiado arreglados, igualmente arrogantes. Mark ya estaba sonriendo. Hicieron un espectáculo de su presencia, acomodándose en el banco de la defensa con pequeños susurros y miradas engreídas hacia mi lado de la sala. Miranda incluso sacó un perfume de tamaño de viaje y roció el aire frente a ella como si el propio juzgado estuviera por debajo de ella. Miré al frente. Mi abogada, la señorita Crane, se inclinó hacia mí con la calma de alguien que había ido a la guerra y había vuelto con los recibos. No dejes que se metan en tu cabeza, dijo en voz baja. La arrogancia entra haciendo ruido. La verdad camina impaciente. Asentí levemente, incapaz de hablar. En su lugar, metí la mano en mi bolso y envolví mis dedos alrededor de algo suave y familiar. La foto de la abuela Vivian en la playa. Esa pequeña marca en su hombro, la misma que había llevado toda mi vida. Ya era más que una coincidencia. Era una prueba. Era sangre. Mantuve la foto cerca, metida entre mis dedos como una oración. Linda me miró y sonrió, una sonrisa lenta y venenosa, como si yo todavía fuera la niña pequeña que necesitaba su permiso para hablar. Pero no aparté la mirada. Su sonrisa vaciló. La señorita Crane sacó una carpeta de su maletín, poniéndola frente a nosotros. Hoy es solo preliminar. Mucha programación y papeleo. El juez puede hacer algunas preguntas, pero las batallas más grandes vendrán después. Estoy lista, dije, aunque mi voz era más débil de lo que quería. Tenemos el informe de Deax, el análisis forense, y ahora el testamento. Eso es una avalancha de pruebas. Todo lo que tenemos que hacer es mantenernos firmes. En la mesa de la defensa, vi a Linda susurrarle algo a su abogado, uno diferente ahora que el señor Royce estaba siendo investigado. Mark tecleaba en su teléfono. Miranda cruzó las piernas y susurró algo tapándose la boca con la mano. Parecían relajados, imperturbables, como si todavía creyeran que nada de esto les afectaría, como si fueran intocables. Pero yo no estaba aquí por el espectáculo. No estaba aquí para aparentar. Estaba aquí para reclamar mi nombre. Un oficial del tribunal llamó el número del caso y todos se pusieron de pie cuando entró el juez. Yo también me puse de pie, más alta ahora a pesar del peso de todo lo que me había traído aquí. Y mientras guardaba la foto de la abuela Vivian de nuevo en mi bolsillo, sentí que algo cambiaba dentro de mí.
No esperanza, resolución. No iba a retroceder. No esta vez. La audiencia final fue como entrar en el centro de una tormenta que había estado rodeando durante semanas. Todo estaba expuesto ahora. Las mentiras, los documentos falsificados, el testamento oculto. Ya no era solo mi sospecha contra el desdén arrogante de Linda. Eran pruebas, innegables y afiladas. Me senté en la mesa de los testigos en el centro de la sala, con las manos fuertemente dobladas en mi regazo, mientras la señorita Crane me guiaba a través de cada pregunta con calma precisión. Señorita Garrison, dijo, con voz uniforme. ¿Puede explicarle al tribunal su relación con su padre, William Garrison? Miré hacia el estrado. La jueza, una mujer severa con gafas de lectura posadas en la punta de la nariz, me asintió suavemente. Detrás de ella, el sello del Estado parecía presionar como un recordatorio silencioso. Esto era real. Esto era la ley. ¿Inhalé? Él me crió. Desde que era una niña pequeña, él era mi mundo. Me enseñó a andar en bicicleta. Me preparaba el almuerzo para la escuela cada mañana hasta que insistí en que era demasiado mayor. Me llamó su niñita hasta la última vez que lo vi con vida. Se me hizo un nudo en la garganta, pero no dejé que me quebrara. Si hay o no una hebra de ADN que coincida no me importa, añadí. Pero sé en mis huesos que soy su hija. No solo por la forma en que fui amada, sino por la forma en que me hizo sentir vista, elegida, permanente. Hubo una pausa en la sala. Un silencio que no esperaba. Más pesado que el juicio. Se sintió como un reconocimiento. La señorita Crane asintió y continuó. ¿Y es usted consciente del testamento recuperado de la oficina del señor Royce? Sí, lo he leído. ¿Puede decirle al tribunal a quien nombra como único heredero? Miré directamente a Linda entonces. A mí. Desde la mesa de la defensa, oí a Miranda jadear. Mark murmuró algo por lo bajo que le valió un codazo de su abogado. La boca de Linda estaba apretada, sus ojos fijos no en mí, sino en la jueza. Las grietas se estaban mostrando. La señorita Crane presentó la copia certificada del testamento al estrado junto con el informe forense del señor Deax y un análisis comparativo que mostraba los papeles de adopción falsificados. Su señoría, dijo, no solo estamos ante un caso de confusión de herencia. Estamos ante un esfuerzo intencional para cometer fraude, falsificar registros legales y manipular la distribución del patrimonio de un hombre. Todo por beneficio personal. El nuevo abogado de Linda, un hombre más joven con el pelo peinado hacia atrás y un aire de desesperación, se levantó rápidamente. Objeción, su señoría. Todavía impugnamos la autenticidad del informe forense. Denegada la objeción a la cadena de custodia, dijo la jueza con firmeza, sin siquiera mirarlo. La reputación del señor Deax le precede, y el informe ha sido revisado. ¿Continúe? Se sentó, sonrojado. Fue entonces cuando Linda se levantó, ignorando el protocolo, ignorando incluso a su abogado. Esto es ridículo, espetó. Estaba confundido al final. No sabía lo que estaba haciendo. Cambió ese testamento bajo estrés. Fuimos nosotros quienes lo cuidamos, no ella ni siquiera lo visitaba todas las semanas. Señora Garrison, interrumpió la jueza bruscamente, no se le permite hablar a menos que se le llame. Yo era su esposa, ladró Linda. Cree que le daría todo a ella y nada a nosotros, ni siquiera es de su sangre. La jueza levantó una mano y el alguacil se adelantó. La sala se agitó. Me senté quieta, centrada, viendo cómo la máscara cuidadosamente cuidada de Linda se desmoronaba frente a todos. Él me crió, dije claramente, hablando fuera de turno, pero no fuera de lugar. Él me eligió. Tú simplemente te casaste con su vida. Yo era su vida. La jueza golpeó el mazo una vez. Orden en la sala. Mark se levantó. Esto es una mierda. Siéntese, espetó la jueza, su voz resonando en la cámara. La sala cayó en un silencio atónito. Incluso Linda, con la cara roja, se dejó caer de nuevo en su asiento con una mirada amarga. La jueza se inclinó hacia adelante, con los dedos entrelazados. Tomaré todas las pruebas bajo consideración antes de emitir un fallo.
Pero déjenme ser clara. El fraude, la obstrucción y la manipulación de los procedimientos de sucesión se toman muy en serio en este tribunal. Si se demuestra que estos documentos son falsificados, y todas las señales sugieren que lo son, esto tendrá graves consecuencias legales para todos los involucrados. Me miró. Señorita Garrison, puede bajar. Me levanté, no con orgullo, no con triunfo, con claridad. Había dicho lo que tenía que decir, y la verdad ya no era solo mía. Estaba en el registro ahora, inquebrantable, inevitable. La sala del tribunal estaba más llena de lo que había estado en toda la semana. Los periodistas se habían enterado del escándalo del testamento falsificado, y aunque no se permitían cámaras dentro, el bajo murmullo de anticipación zumbaba entre los asientos como estática. Me senté en la mesa del demandante, inmóvil. No estaba rezando. No estaba esperando. Estaba aguardando. La jueza entró sin fanfarria, solo el eco agudo de sus tacones sobre las baldosas. Ocupó su asiento, con las gafas bajas, la expresión de su rostro ilegible. Tras la revisión del análisis forense presentado, la documentación de apoyo, el testimonio y el testamento recién recuperado, comenzó, el tribunal ha llegado a una decisión con respecto al patrimonio de William Allen Garrison. No respiré. El testamento encontrado en posesión del exabogado Benjamin Royce se considera válido. Es coherente con las normas legales y no muestra signos de manipulación o coacción. Además, el examen forense ha confirmado más allá de toda duda razonable que los documentos de adopción presentados anteriormente eran de origen fraudulento, construidos con materiales y tinta inconsistentes con su fecha declarada. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Oí a Linda aspirar aire como si la hubieran abofeteado. La jueza continuó, firme y final. Este tribunal declara por la presente a Olivia Dawn Garrison como la heredera legítima y única beneficiaria del patrimonio de William Garrison de acuerdo con su última voluntad y testamento. Cada músculo de mi cuerpo se sintió de repente ingrávido. Además, dijo la jueza, volviendo su mirada hacia Linda, este tribunal recomienda una investigación criminal completa sobre la documentación fraudulenta y la ocultación deliberada de material legal. Los cargos pueden incluir falsificación, fraude, conspiración para obstruir la justicia e interferencia con el proceso de sucesión. Mark se levantó tan rápido que su silla se volcó detrás de él. Tiene que estar bromeando. Siéntese, señor Garrison, espetó la jueza, golpeando su mazo una vez. Miranda maldijo por lo bajo, sus ojos yendo de mí a su madre. Pero Linda, ella no habló, no se movió. Simplemente miró al frente, sus manos temblando ligeramente en su regazo. Su boca estaba floja, sorprendida hasta el silencio. La misma mujer que se había burlado de mí junto al ataúd de mi padre ahora parecía no reconocer la habitación en la que estaba, como si todo se hubiera deshecho demasiado rápido para poder reaccionar. Me levanté lentamente, cada paso deliberado, mientras cruzaba el pasillo entre nosotros. Ella parpadeó hacia mí como si esperara que me regodeara o le gritara o la abofeteara, pero no lo hice. Me incliné lo suficiente para que me oyera. «Intentaste borrarme», susurré, con voz firme. «Pero siempre fui su hija. Y ahora todo el mundo lo sabe». No esperé una respuesta. Me di la vuelta, salí de la sala del tribunal y no miré atrás. Detrás de mí, la sala estalló en murmullos. Oí mi nombre. Oí el nombre de mi padre, pero no me importaba lo que decían. Todo lo que me importaba era el peso que finalmente se levantó de mi pecho. Había estado enterrada bajo sus mentiras, y me había desenterrado a mí misma. El estudio todavía olía a él. Cuero tenue, libros viejos y ese sutil aroma a cedro que siempre llevaba en sus suéteres. Me senté en su escritorio, mi escritorio ahora, con una pluma en la mano, sin prisa. El sol se filtraba por las altas ventanas, proyectando un cálido dorado sobre la madera pulida y la fila de marcos de fotos que había dispuesto cuidadosamente. Uno de ellos era del día en que me gradué de la universidad. Papá, radiante, con los brazos alrededor de mis hombros como si nunca quisiera soltarme. Esa sonrisa era mía de nuevo. Escribí lentamente, deliberadamente. Querida Jessica, me habría ahogado si no fuera por ti. Apareciste con café, pero más que eso, apareciste con fe. Cuando no sabía quién era,
me recordaste quién dijo el que era. Eso me salvó. La segunda nota era para la señorita Crane y la tercera para la detective Brooks. Justo cuando firmaba su carta, sonó mi teléfono. Su nombre iluminó la pantalla. Detective. Han sido acusados, dijo sin preámbulos. Linda y Royce. Falsificación, fraude, obstrucción. Ahora es oficial. Me recliné en la silla y exhalé. Gracias, dije en voz baja. Solo me alegro de que mi padre pueda descansar ahora. Sabiendo que luché por lo que me dio. No habló por un segundo, luego dijo suavemente, él estaría orgulloso. Cuando terminó la llamada, me quedé sentada en silencio un rato más, pasando la mano por la veta del escritorio. Esta casa ya no estaba embrujada. Era mi hogar. El comedor brillaba con una suave luz ámbar, del tipo que hacía que todo se sintiera más cálido de lo que era. Afuera, el viento de otoño agitaba las hojas por el largo césped delantero. Pero adentro, la risa se enroscaba en el aire como música. Jessica le pasó un cuenco de patatas al romero a la detective Brooks, quien sorprendentemente se había quitado los tacones en la puerta y ahora sorbía vino tinto con una sonrisa tranquila. El señor de Axe llevaba su habitual chaleco de punto, pero esta noche había un pequeño brillo en sus ojos que no había estado allí antes. Los miré a todos con el corazón lleno. Esta era mi mesa ahora, mi hogar, y había elegido cada alma en ella con cuidado. Por la Fundación Haven, dijo Jessica, levantando su copa. Todos la seguimos. Por dar a la gente la verdad que se merece, añadí, y chocamos las copas con un suave coro de vítores. Más tarde, mientras se retiraban los últimos platos de postre, me deslicé a mi oficina. La puerta permaneció abierta, lo suficiente para que el murmullo de las voces llegara desde el comedor. En la pared junto a mi escritorio, enmarcado en simple madera negra, colgaba una copia del testamento final de mi padre. A su lado, la fotografía de la abuela Vivien en la playa. Y debajo de ambos, se encontraba el álbum que lo empezó todo, gastado, ligeramente torcido, eternamente sagrado. Toqué el borde del marco suavemente. No me abandonó, susurré. Solo intentaron enterrar la verdad. Y luego sonreí, firme y segura. Y yo la desenterré. Ese fue el final de mi historia. Cuando el señor de Axe decidió arriesgar su reputación denunciando esos documentos falsificados, podría haber mirado fácilmente para otro lado. No me debía nada, pero defendió la verdad. ¿Hizo lo correcto o lo habrías manejado de manera diferente? Dímelo en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides darle a me gusta y suscribirte. Me encantaría compartir más contigo.